Continuamos con la entrevista que aparece en el semanario de nuestra localidad. Y la primera pregunta, que se ve que es lo más importante para nuestro alcalde, nos viene como anillo al dedo. Nos viene como anillo al dedo porque el reglamento que se acabó de aprobar en el pleno pasado, que todavía está en información pública, establecía en uno de sus artículos la obligación que tenemos los concejales, leo parte de la entrevista, de informar al Pleno cuando vaya a realizar declaraciones públicas criticando a otro corporativo y fue una condición impuesta por el PP. Bueno, pues ya tenemos en esta entrevista un señor que se ha saltado esa norma. Por lo tanto, yo me siento en este momento y a partir de ahora libre absolutamente para hablar. Ya me sentía antes, porque el derecho a la libertad de expresión y a la crítica en la política es un derecho básico de la democracia. Por lo tanto, ya me sentía yo con el derecho de criticar. Pero ahora, y a la vista del artículo que aparece en Canfali, ya nos vemos absolutamente reconfortados. Porque el primero que nos está criticando sin estar en nuestra presencia, que no se atreve a debatir con nosotros si no estamos bajo su pie y su bota para pisarnos la boca y cerrárnosla, es don Jesús Martín, que casualmente en la entrevista, la primera pregunta, empieza ya criticando públicamente, porque hablar en un semanario es algo que es público, empieza criticando públicamente a los señores del Partido Popular y de nuestro partido. Es decir, a este que les está hablando. Además, señor alcalde, sepa que yo no tengo 65 años, ya va siendo hora que se entere, hombre. Aparte de que probablemente mi mentalidad sea mucho más juvenil que la suya. Y mi optimismo y mis ganas de trabajar por el pueblo y para el pueblo. Y más que el pueblo, yo diría, para los ciudadanos, para nuestros vecinos, que son los que tienen los problemas concretos y hay que solucionárselos. En fin, en esta primera pregunta habla de si al día de hoy tiene el alcalde la receta para acabar con esta espiral de hostilidad entre el gobierno y la oposición. Pues muy bien. Naturalmente que la tiene, porque la habilidad tiene que empezar por él mismo. Tiene que empezar por él mismo, de manera que la solución es que él cambie su actitud y aprenda a estar en una democracia. Esto no es, ya lo decimos todos, de hecho en este mismo semanario aparecen, curiosamente, en la misma página 3 artículos de los 3 partidos políticos con presencia en Valdepeñas, en donde, sin haber escrito juntos, decimos lo mismo. Es decir, hablamos de la dictadura que se ha implantado en Valdepeñas. Por lo tanto, si él no actuase con esa filosofía, sin ninguna duda no habría ninguna confrontación. Porque, voy a ser concreto, toda esta entrevista la tengo anotada y hay una sarta de mentiras que no se sostienen de ninguna manera, y voy a decirlas una por una. En primer lugar, este señor que les habla no tiene 65 años, si no estaría jubilado y sería pensionista, y está en activo y trabajando. En segundo lugar, nosotros vamos al Pleno a debatir, y eso no nos lo puede prohibir nadie. Lo que no se puede hacer en una democracia es ir al Pleno y no contestar a la oposición, porque para eso ya se lo dije yo en el Pleno, suprímalo y nos ahorramos 2.000 euros de dieta, seguramente. Bueno, si no 2.000, entre horas extraordinarias de los funcionarios, por ahí la andará. Por lo tanto, vamos a hacer las cosas y a decir las cosas como son, señor alcalde. A usted no le interesa, no quiere la colaboración de la oposición. Estamos hartos de escuchárselo, pero yo se lo digo una vez más. Y a ver si tiene usted algún día la gentileza o el atrevimiento o la valentía, llámenlo usted como quiera, de presentarse en un coloquio, en una tertulia, en un medio radiofónico o televisivo, que podamos hablar con claridad y sin tapujos, insisto, sin la bota suya en la boca mía. Que eso no se lo puedo admitir en la democracia de ninguna de las maneras. Así que, siguiendo con la entrevista, paso a la siguiente pregunta, en donde vuelve a insistir el que entrevista diciéndole que si no es posible la recomposición de las relaciones entre su grupo y los otros dos. Entonces aquí tenemos una sorpresa
figurativa de la dialéctica. Entonces contesta nuestro querido alcalde, y digo querido porque en el fondo a las personas hay que quererlas, porque no vamos a vivir en un mundo de hostilidad. Él posiblemente esté en un mundo de hostilidad y eso yo creo que es malo y le tiene que perjudicar en su salud, pero en fin, no es mi problema, aunque quisiera que no fuera así. Entonces decía que la contestación de este señor dice: me siento un poco plof con la actitud de la oposición y de su portavoz. Dice en singular. Lo de plof, yo, quizá por no tener 15 años, que a lo mejor es una palabra que usa la juventud hoy en día, los coleguillas, pero yo desconozco el significado. Probablemente quisiera decir, si tuviera un léxico castellano o español, que se encuentra un poco o se siente un poco chafado, defraudado por la actitud. No sé por qué, porque bastante aguantamos en el pleno el tener que hablar como si habláramos al vacío, es decir, al mundanal ruido, y nadie nos va a contestar. Entonces eso, la verdad, es que no sienta nada bien, pero es nuestra obligación hacerlo y lo seguiremos haciendo. Entonces habla, en esta mi contestación a la pregunta, de que la situación se debe a las ofensas que hay entre el portavoz del Partido Popular y el señor alcalde. Aunque aclara, y lo dice, es verdad que yo no me quedo atrás. Pues señor alcalde, usted es el primero que tenía que quedarse atrás para poder tener autoridad de llamar al orden a los restos de los corporativos, mientras usted, con su nerviosismo que en los últimos plenos se pone de manifiesto ya desde el principio, y su tensión, que yo creo que debería hacer un ejercicio de relajación antes de entrar en el pleno, evidentemente que usted se exalta y dice barbaridades ofendiendo a las personas, y las personas le contestan porque son humanas. Entonces nadie tiene por qué aguantar los insultos de otra persona. El crítica a la concejal no la voy a hacer porque además creo que no procede. Usted se ceba en ello y creo que no tiene ninguna razón en hacerlo. Eso entre usted y nosotros.